Buenas noches, mi nombre es Duan Aguilera, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y en este caso, en la materia de instrumentación, la parte del laboratorio explicaré las tareas prácticas para desarrollar el laboratorio. Bueno, primero me dice que hagamos una caracterización de los sensores y conceptos básicos. Bueno, tomamos el sensor de temperatura y hacemos un análisis o un gráfico variando los grados de por sí y qué voltaje en milivoltios me da de salida. En este caso me da de 99 a 1750 milivoltios. Como podemos ver acá en el sensor de temperatura, así planteamos el circuito en el software Tinkercad. Hacemos lo mismo con la resistencia, pero lo hacemos basándonos en la resistencia. Y realizamos un puente Wishton, equilibrando las 4 resistencias con base a un medidor, a un sensor de altura o de medida, donde cada vez que yo gradúe el ángulo de inclinación del sensor, él me da una salida en voltaje. Como podemos ver, es una gráfica completamente exponencial que va a medida que aumenta el ángulo de inclinación, aumenta el voltaje. Y realizamos un puente Maxwell, en el cual decimos que las 4 resistencias y una inductancia agregada niveladas lo que hace es lograr medir la capacitancia de cada uno de los sensores. Y me dice y en el segundo trabajo me dice que de la práctica 1, para medir la variación de la fotoresistencia, equilibra el puente al 0% de la luz y varía la intensidad hasta el máximo y obtenga una gráfica de intensidad. Bueno, como el sensor de temperatura nosotros no podemos medir la cantidad de temperatura, sino lo hicimos con el sensor de ángulo. Pero pues eso era opcional. En este caso lo hicimos con el sensor de ángulo. Cuando me da 180 grados, me dio 1720, tomamos y graficamos y nos da de la siguiente manera. Luego hacemos con el puente Maxwell, que nos da, y compruebo el funcionamiento para la medición de capacitancias. Para el cálculo del puente Maxwell tuvimos que calcular la cantidad de henrios que pasa por la bobina o que tiene la bobina. Y vemos cómo se prueba y se grafica en el osciloscopio. Para la práctica 2 corresponde al resultado del aprendizaje 2. En él me dice que implemente un puente Wishton alimentándolo con 5 voltios para la medición de fotoresistencia. O sea, en base de una fotoresistencia vamos a equilibrarlo de tal manera que nos dé un puente Wishton. Aquí vemos cómo tomamos la referencia para poder hacer los cálculos. Equilibramos el puente y luego me dice que amplifique la salida del puente Wishton del punto 1 mediante la implementación del amplificador de instrumentación. ¿Qué quiere decir? Que a ese puente Wishton yo le voy a agregar un circuito amplificador de 3 amplificadores en el cual cuando yo marque 90 grados la salida me da 5 voltios. Como podemos ver, me dio 4.50 voltios en la salida, por lo tanto acá me dio 4.72 voltios, aproximado, pero es lo más cercano. Tomando como referencia unas resistencias de 26 kiloohmios, de 12 kiloohmios, y calculando la resistencia de ganancia que nos dio 468 kiloohmios. Podemos ver acá, más cálculos, nuevamente el circuito. Y en el software de Proteus o similar me dice que implemente un filtro activo paso abajo de segundo orden de propósito LM con una banda de corte de 500 Hz y verifique el funcionamiento del osciloscopio. Entonces nos basamos, hacemos los cálculos y vemos acá el circuito donde el LM324 me da una frecuencia de corte de 500. En la gráfica podemos ver que está entre 100 y 1000. Aproximamos y da la mitad. Ahorita en este momento pues no lo puedo acercar, pero está en los 500. En el software luego me pide que en el software Proteus o similar implemente un sistema de medición de la temperatura LM35 mediante una etapa de amplificación.
con un sistema amplificador de instrumentación AD620 con un voltaje de 5 voltios a 70 grados. Entonces con el LM35 lo que vamos a hacer es que me dé por 70 grados una salida de el sistema de medición mediante una etapa amplificador garantiza un voltaje de 5 voltios a 70 grados. Cuando yo pongo 70 grados, acá me debe marcar 5 voltios. Eso es correcto. Aquí lo hacemos, hacemos el circuito, calculamos cada una de las resistencias y lo realizamos para que nos dé 5 voltios. Luego, a esa salida de amplificación, en la entrada del filtro paso conecte la entrada no inversora del amplificador de instrumentación estado de tierra y el generador de señales y configura una señal cuadrada de 400 Hz con una posible amplitud. Para ello, hacemos los cálculos para una señal, para una frecuencia de 400 Hz. Calculamos cada una de las resistencias y su capacitor y vemos cómo actúa la onda de los 3 canales. Se puede ver claramente acá en el osciloscopio simulado en Proteus. Hacemos sus respectivos cálculos y ya. Para la práctica 3 nos dice que con el mismo LM35 del trabajo de la práctica 2 hacemos una etapa de amplificación de una instrumentación AD620 que garantice 5 voltios a 37 grados. Que cuando yo ponga 37 grados acá me va a dar 5 voltios. Eso es bien. Hacemos los respectivos cálculos y nos dice que implemente una etapa de conversión analógica digital de 8 bits usando un integrado ADC0804, utilizando y visualizando con diodos LEDs, previo con una señal de salida del punto 1. Para ello calculamos los voltajes iniciales cada uno cuando los 3 puntos y vamos a tomar un punto binario que es lo que nos da en el software. Entonces se supone que cuando yo le pongo 5 voltios a la salida acá, él me debe dar en binario 1, 1, 1, quiere decir que todos los LEDs están prendidos. Pero si yo lo pongo en 4 voltios, me prenden los 2 primeros, los 2 segundos se apagan y vuelven y prenden los 2 siguientes y se apagan los 2 siguientes. Luego me dice implemente un sistema de visualización mediante LEDs para el sistema de medición de temperatura del punto 1 usando el sistema integrado LM3914. Hacemos los respectivos cálculos, calculamos el voltaje y realizamos el circuito. Como podemos ver aquí, esta barra varía basándonos en la cantidad de voltaje de salida. Y listo, eso no es más. Muchísimas gracias.